Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. Hola alumnos y alumnas, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a aprender sobre la segunda intervención francesa, reconociendo las consecuencias de esta segunda invasión. Es muy importante que recordemos que hubo un movimiento conocido como la Reforma, en donde se promulga una constitución, la Constitución de 1857, que definieron un cambio importante en nuestro país para pasar a un Estado republicano, representativo, federal y laico. Esta nueva forma de gobierno, esta nueva forma de querer gobernar, desde luego que fue producto de la Guerra de Reforma. Y como recordarás, la Guerra de Reforma enfrentó al bando liberal y al bando conservador. Ambos tuvieron que hacer pactos o tratados con los gobiernos de otros países, precisamente para pagar las campañas militares, para pagar la guerra. Por ejemplo, el bando conservador buscó precisamente el apoyo con los españoles, firmando el Tratado Almonte, mientras que los liberales hicieron lo propio pero con el gobierno estadounidense con el Tratado McLean-Ocampo. Ambos tratados comprometían al país, desde luego que con grandes deudas, además que México ya tenía deudas con otros países europeos. Estas deudas poco a poco pasaron a mermar a toda la economía del país. La economía de México no crecía. Luego de la Guerra de Reforma, que fue una de las más cruentas, en México la agricultura y la minería prácticamente estaban abandonadas, pues porque precisamente mucha gente murió en esa batalla, además de que el gobierno hacía esfuerzos para cobrar impuestos, pero la cosa es que los impuestos no eran pagados como se esperaba, y desde luego que no había inversión, no había trabajo, no había dinero, no había muchos recursos con los cuales poder pagar la deuda. Y si a esos factores le sumamos que el ejército había crecido bastante, precisamente por las grandes guerras que hubo, pues no había manera de pagarles salarios, no había forma inclusive de poder despedir a muchos soldados. Entonces el gobierno tenía que buscar la manera de cubrir los gastos para pagar los sueldos de todos los soldados. La economía en México estaba en una crisis muy difícil en la cual el gobierno tenía que poner soluciones a los problemas para intentar disminuir esta crisis. Y una crisis económica pues afecta a todos los sectores de la sociedad. En 1861, el presidente Benito Juárez promulga la Ley de Suspensión de Pagos, en un esfuerzo por sacar a flote a la economía mexicana. Pero esta ley implicaba que se suspendieran los pagos de los préstamos que anteriormente se habían solicitado a países como Inglaterra, Francia y España, ya que cada año se destinaba gran parte del presupuesto del gobierno para poder pagar estas deudas. Pero lógicamente esos países reaccionaron ante tal promulgación de la ley de suspensión de pagos y pues comenzaron a amenazar a México con invasiones militares, bloqueando los puertos más importantes del país para afectar seriamente a la economía, y lógicamente esto iba a obligar a que México accediera a pagar, pero hubo negociaciones de manera diplomática. Estas negociaciones obligaron a llegar a un acuerdo con España e Inglaterra para levantar los bloqueos a los puertos a cambio de continuar con los pagos de la deuda una vez que la situación económica se mejorara.
Pero los franceses tuvieron otra respuesta distinta, ya que Francia en esos momentos del siglo XIX pues tenía uno de sus momentos más importantes en su política de expansión imperialista, que buscaba apoderarse de territorios a base de la invasión militar. Napoleón III y el rey de Francia dirigían a uno de los ejércitos más importantes de la historia en el mundo. Las fuerzas de Napoleón III estaban presentes en casi todos los continentes, en África, en América, desde luego que en Europa, y pues hubo incursiones por parte del Imperio francés para invadir el territorio mexicano con el pretexto de la suspensión de pagos de la deuda. Alumno y alumna, recuerden muy bien que la política imperialista busca apropiarse de territorios a base de las invasiones, y esta invasión va a servir para aprovechar todos los recursos, tanto de materias primas, económicos y todo lo que brinda un país para que el imperio siga creciendo económicamente. Y déjame contarte, alumno y alumna, que en México había lo que se conocía como la Junta de Notables, que era un grupo de políticos que buscaban en Europa a algún príncipe católico. Recuerda que los conservadores precisamente querían conservar formas de gobierno antiguas. Entonces estos políticos eran personas que buscaron a un príncipe. La idea de este grupo conservador era traer a un monarca de Europa precisamente para seguir conservando privilegios, tanto ellos como los privilegios de la Iglesia Católica que las leyes de reforma les habían quitado de las manos. Mientras comenzaba la invasión del ejército francés y el desembarco de este tipo de ejércitos en las costas de México, los conservadores seguían buscando a su candidato a la corona de México. Pero Napoleón III se entera de esta situación y pues la aprovechó muy bien, porque se dio cuenta de que era una estrategia muy interesante ayudar al grupo conservador a establecer a un monarca europeo en México, porque esto le iba a permitir generar una expansión más rápida a los intereses que él tenía de acuerdo a la política imperialista. Y pues fue muy atinada esta idea, porque se lograron combinar los intereses expansionistas del Imperio francés con los intereses de establecer una monarquía por parte de los conservadores de México. Los franceses querían invadir México precisamente por todos los recursos que tenían, y la excusa fue que se suspendieron los pagos. Querían hacer pagar a México por la fuerza, pero también fundar negocios, acuerdos que fueran convenientes desde luego para los franceses. Además, recordemos que nuestro país vecino es Estados Unidos, una potencia mundial hoy en día en muchos aspectos, y que en esa época del siglo XIX era una de las potencias emergentes que iba surgiendo en el mundo. Entonces Napoleón III estaba interesado en hacerle contrapeso, en equilibrar la balanza a su favor ante esta gran potencia de Estados Unidos. Entonces para esto comenzó una guerra entre Francia y México, conocida como la Segunda Intervención Francesa. Creo que recuerdas muy bien que la primera estuvo causada por algo de unos pastelitos, la Guerra de los Pasteles. En 1862 comenzó la Segunda Intervención Francesa. Una guerra entre ambos países, Francia y México, que terminó en 1867. El ejército francés al principio buscaba llegar a la capital para derrotar al gobierno en turno, pero esto pues fue un poco difícil porque se enfrentaron a muchos liberales
y al pueblo mexicano que decidió defender su soberanía. Gran ejemplo de esto es la batalla del 5 de mayo de 1862 en el estado de Puebla. Las Fuerzas Armadas, al mando del general Ignacio Zaragoza, lograron derrotar al ejército francés bajo el mando del general Conde de Lorentz, que en su momento fue un triunfo, que fue un hecho heroico. Pero a la postre, los franceses vendrían con más refuerzos y mejores armados. Los franceses recibieron a cerca de 30,000 soldados como refuerzo y así lograron llegar hasta la Ciudad de México y vencer a los liberales. Para esto entonces el gobierno de Benito Juárez tuvo que huir, tuvo que trasladarse a otras partes de la República para buscar protección. Estuvieron por todo el territorio, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, llegando hasta el Paso del Norte, en la frontera con Estados Unidos, en el actual Chihuahua, en Ciudad Juárez, para continuar gobernando desde ese lugar. La toma de la Ciudad de México representó que los franceses y los conservadores habían logrado ganar a los liberales, y esto propició que para 1864 se estableciera el Segundo Imperio Mexicano, y el emperador de este segundo imperio fue Maximiliano de Habsburgo, y su esposa Carlota se convirtió en emperatriz.